Muy buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras del grado 11, los grupos 11A, 11B y 11C. Nuevamente estamos aquí en nuestra agenda educativa, en el curso que se ha convertido ya en uno virtual, nuestra clase virtual, dándole continuidad al tema de la guerra civil, tema que ya hemos iniciado. Y que bueno, pues hoy nos proponemos a seguir desarrollando. Habíamos establecido en el primer video sobre este tema que la guerra civil es, si no uno, el tema más importante, a mi juicio, de la historia de los Estados Unidos, porque es un tema, ¿verdad? Y fue un evento que marcó la historia de este país en un antes y un después. Habíamos hablado inclusive que esas heridas de este evento, lo que representó la guerra civil en los Estados Unidos, esas heridas, ¿verdad? Y ese impacto a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural, todavía persisten, ¿verdad? Todavía persisten, están latentes, así que es un tema que requiere obligatoriamente nuestra atención, máxime cuando estamos, ¿verdad? Hablando de la historia de los Estados Unidos. En la clase pasada habíamos hablado un poco y nos habíamos quedado en la vida de los esclavos y esclavas, cómo era esa vida, a grosso modo, de vivir en estas condiciones, ¿verdad? Cómo era esa vida de la esclavitud negra. Durante este periodo veíamos que eran condiciones, ¿verdad? Infrahumanas, eran condiciones muy humillantes a la dignidad humana. Y nos habíamos quedado en que íbamos entonces ya a comenzar a hablar sobre los detonantes o los detonadores de la guerra civil eventualmente. Una de las cosas que habíamos mencionado en la clase anterior es que las tensiones sobre el tema de la esclavitud van a ir creciendo a medida que pasen los años, ¿verdad? Los choques van a seguir aumentando, los conflictos se van a continuar dando, hasta que va a llegar el punto de no retorno. Va a llegar entonces ese momento donde no va a ser posible reconciliar esas diferencias y lamentablemente van a suscitar este conflicto armado. Así que aunque el tema de la esclavitud, por ser un tema muy delicado, se trató de no tocar, como decimos aquí, ni con una vara larga, ¿verdad? Aunque este tema se trató de mantener lo más quietecito posible en la discusión pública, los continuos choques que se estaban dando, los continuos conflictos, hicieron imposible que esto se quedara así, de esta manera, y bueno, amenazaron definitivamente la estabilidad de la nación. Así que hoy me propongo en esta clase hablarle de esos eventos que se consideran como los hechos que desencadenaron eventualmente el conflicto armado. Y el primer hecho o el primer detonador del conflicto civil se le conoce como el Acuerdo de 1850. Y es importante porque ¿verdad? Es importante que hablemos de esto. Si hablamos de el Acuerdo de 1850, eso implica que previo a eso había un desacuerdo, previo a eso había un choque, previo a eso había un conflicto, ¿verdad? Y que ante el conflicto, pues finalmente se logra un entendimiento entre las partes y se establece entonces este pacto que se le conoce de esta forma, ¿verdad? Se le conoce como el Acuerdo de 1850. Ahora, antes de yo entrar en lo que consistió este acuerdo, tengo que hacer un poco de historia sobre el mismo. Y es que precisamente lo que provoca finalmente el Acuerdo de 1850
es un debate que se estaba dando entre los esclavistas y los antiesclavistas. Los antiesclavistas, ¿verdad? Representados por Henry Clay, y los esclavistas representados por John Callahan. Así que estas dos personas, estos dos congresistas, fueron los representantes de ambas posturas, y el debate se centraba en que, y sobre todas las cosas Callahan planteaba eso, si hay una diferencia irreconciliable con el asunto de la esclavitud, pues simplemente lo que deben hacer es darnos la potestad de nosotros salirnos de la unión. Eso era la solución que planteaba Callahan, básicamente. Si hay mucho problema con el asunto de la esclavitud, y si hay unos desacuerdos que no pueden ser zanjados, que no pueden ser subsanados, pues mira, esto es sencillo. Nosotros cogemos los bártulos, como dicen aquí, y nos vamos y fundamos otro país, y ustedes se quedan con el suyo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que ante los debates que se comienzan a dar en el Congreso por esas dos posturas, finalmente Henry Clay propone que se establezca un acuerdo entre estas dos facciones, entre estos dos puntos de vista sobre la esclavitud. Entonces, entre varios puntos que tenía ese acuerdo de 1850, habían tres que estaban directamente relacionados con el tema de la esclavitud. Primero, el acuerdo de 1850 le concedió a los nuevos territorios que se incorporaban durante ese año, Nuevo México y Utah, el que pudieran decidir libremente si querían ser territorios esclavistas o no, ¿verdad? Y esto, bueno, pues abría la puerta, como finalmente lo hizo en el 1854, nosotros vamos a ver en detalle eso, pero esto abría la puerta para que entonces los demás territorios que se incorporaran y esos territorios que fuesen aceptados pudiesen decidir libremente sobre el asunto de la esclavitud. Eso generaba una profunda preocupación en los estados del norte porque, bueno, podía alterar el balance entre los estados esclavistas y los estados no esclavistas. Y la preocupación del norte era que se fueran sumando eventualmente estados o territorios que afirmaran o establecieran la esclavitud como parte de su vida como entidad política, como estado, ¿verdad? Como territorio. Así que eso fue lo primero, ¿verdad? El acuerdo de 1850 le concedió a Nuevo México y a Utah que pudieran decidir sobre el asunto de la esclavitud. El segundo punto que estableció este acuerdo y que estaba estrictamente vinculado al tema de la esclavitud es que se aceptó a California como estado libre, ¿verdad? Una de cal y una de arena, como dicen por ahí. Y también se estableció, como parte del acuerdo de 1850, una ley para capturar los esclavos fugitivos. Así que cuando usted mira preliminarmente y ve estos acuerdos que estaban estrictamente ligados al tema de la esclavitud, cuando usted ve esos acuerdos, ya usted ve que la balanza se está inclinando. De esos tres acuerdos que tienen que ver con este tema, dos favorecen de alguna manera a los estados esclavistas, ¿verdad? Y solamente, bueno, pues uno, que fue la aceptación de California como estado, un estado libre, ¿verdad? Así que, una vez más, con la aprobación de este acuerdo, se estaba abriendo la puerta para que eventualmente los demás estados y los estados o territorios que fuesen aceptados tuvieran la capacidad de elegir sobre el tema de la esclavitud. El asunto es que este tipo de decisiones, ¿verdad? Básicamente estaban invalidando
el acuerdo de Missouri, que ya lo hemos explicado en varias sesiones, acuerdo que se establece en 1820, que establecía que si se acepta un estado esclavista, se tenía que entonces crear un estado no esclavista para mantener el balance. Así que con estas decisiones que contenía el acuerdo de 1850, ya básicamente el acuerdo de Missouri estaba perdiendo poder. Como bien mencionamos, uno de los puntos que contenía el acuerdo de 1850 era la aprobación de la ley de esclavos fugitivos. ¿Y qué planteaba esa aprobación de la ley de esclavos fugitivos? Bueno, pues planteaba, ¿verdad? Esa ley tipificaba como un delito el que se ayudara a escapar a los esclavos. Tenemos que tener presente en este tema que como en el norte, ¿verdad? Los estados eran antiesclavistas, había libertad para la comunidad afroamericana, muchos esclavos programaban su escape de los estados sureños para entonces llegar a los estados norteños y poder ser libres, ¿verdad? Y yo creo que en la última tarea que han tenido que hacer del libro de texto, creo que habla un poco de eso, ¿verdad? De cómo, inclusive creo que hay un dibujo de cómo un esclavo sureño se mete hasta en una caja de madera y logra meterlo en el vagón de un tren que va al norte y allí, bueno, pues una vez sale, pues puede conseguir su libertad. Así que entendemos que habían unas redes de ayuda a los esclavos del sur, ¿verdad? Para lograr su libertad. Así que esta ley de 1850 tipificaba como un delito que se le diera este tipo de ayuda a los esclavos a escapar y también le concedía a los oficiales la autoridad, escuchen bien esto, se le concedía a los oficiales la autoridad para arrestar esclavos en territorios libres. O sea que si se generaba algún tipo de redada para buscar en los estados norteños, en los estados libres, esclavos que hubiesen buscado asilo allí, bueno, pues los oficiales ya con esta ley estaban facultados para hacer eso. La ley de esclavos fugitivos imponía sanciones a los militares que se negaran a cumplir con estas leyes. Recuerden que los militares, bueno, pues sí, son los que defienden la nación, pero no necesariamente podían intervenir con las políticas que cada estado establecía. Así que esta ley de los esclavos fugitivos sí de alguna manera obligaba a los militares inclusive, no solamente a los oficiales policíacos de cada estado, sino que obligaba a los militares a cumplir también con esta ley y a las personas que ayudaran a escapar a los esclavos, si se les encontraba culpables, si se les lograba demostrar que así lo habían hecho, se les condenaba a 6 meses de cárcel y a pagar una multa de $1,000. Y $1,000 todavía sigue siendo una cantidad considerable en estos días. Imagínese en ese tiempo, ¿verdad? Era una multa bastante alta, ¿verdad? Ante este cuadro, ante este escenario, donde se comenzaba un tipo de cacería de esclavos en los territorios libres particularmente, aterrorizados por esto, muchos afroamericanos del norte escaparon entonces a Canadá. Así que hubo un movimiento migratorio bastante grande de afroamericanos yendo a territorio canadiense ante la aprobación de la ley de esclavos fugitivos. Así que eso está ocurriendo en el año 1850. Ahora bien, ¿qué ocurre 4 años más tarde, en el 1854? Bueno, pues tenemos que en ese año la Corte Suprema del estado de Wisconsin declaró inconstitucional esa ley. El estado de Wisconsin entiende que esa ley de encarcelar o atrapar los esclavos fugitivos era inconstitucional. El estado de Wisconsin decide no acatar esa ley. Ahora,
¿Qué ocurre al parecer una vez el estado de Wisconsin aprueba esta ley? Pues que otros estados también del norte, en sus respectivas cortes supremas, porque sabemos que hay un tribunal supremo de la nación, ¿verdad? De los Estados Unidos, pero cada estado también tiene su corte suprema, ¿verdad? Así que al parecer esa acción que tomó la Corte Suprema del estado de Wisconsin la tomaron también otros estados del norte. Entonces se crea, ¿verdad? Ya es otro choque. Por un lado tenemos que el acuerdo de 1850, ¿verdad? En esos acuerdos se favorecen tanto la ley de esclavos fugitivos, ¿verdad? Como adicional a eso, la libertad que se le concede a Nuevo México y a Utah de escoger si querían ser estados esclavistas o no, iban abonando al conflicto. Y adicional a eso, discúlpenme aquí que me perdí un poco en la presentación, ¿okay? Entonces ya adicional a esas medidas, tenemos que finalmente en 1854 se aprueban estas leyes, comenzando con el estado de Wisconsin, con la Corte Suprema, y esto lo que va generando es choques. Hay choques que de alguna manera le están añadiendo tensión, ¿verdad?, a la situación, y ya vemos cómo la cosa comienza a complicarse. De hecho, una de las razones que ventiló el estado de Carolina del Sur para salirse de la Unión era precisamente esto. Era que, bueno, ya los estados estaban tomando decisiones para anular esa ley. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que este problema de la esclavitud es irreconciliable. Esto no tiene solución. Esto eventualmente lo que va a provocar son más choques. Aquí no nos vamos a poder poner de acuerdo. Por lo tanto, como no vamos a poder ponernos de acuerdo, tenemos que salirnos de aquí. La única alternativa es salirnos de la Unión, ¿verdad? Así que esa fue la razón que esbozó Carolina del Sur cuando toma la decisión de salirse de la ley. El tercer evento, el tercer detonante que provoca eventualmente la guerra civil va a ser la ley Kansas-Nebraska. Cuando estuvimos hablando en la conferencia de los partidos políticos, de la historia de los partidos políticos de Estados Unidos, abordamos esta ley. Recuerden que esta ley también se aprueba en el 1854, ¿verdad? Miren cómo están las cosas. No sé si ustedes se van percatando de cómo están las cosas aquí, cómo las tensiones siguen incrementándose. 1850, el acuerdo donde salen perdiendo de alguna manera los esclavos libres. 1854, los estados del norte declaran inconstitucional, empezando por el estado de Wisconsin, esa ley de los esclavos fugitivos, ¿verdad? Entonces, ese mismo año que los estados del norte están declarando inconstitucional esa ley, ese mismo año se aprueba entonces por el Congreso la ley Kansas-Nebraska. Y si ustedes recordarán, la ley Kansas-Nebraska básicamente ya oficialmente abría la puerta para que los territorios y eventualmente los estados decidieran si ellos querían ser estados esclavistas o no. Disculpen ahí la confusión a veces sobre eso. Así que eso sí generó mucha preocupación. Cuando finalmente se aprueba la ley Kansas-Nebraska, eso sí generó una profunda preocupación en los estados del norte. Esto empeoró los conflictos que ya se venían dando entre ambos bandos. Y debemos señalar que en el territorio de Kansas, ¿verdad?, que eventualmente va a ser aceptado como estado, Kansas durante estos años se convirtió en el epicentro, se convirtió en el centro, en el lugar donde más conflictos y más enfrentamientos de manera violenta
se dieron entre los sectores antiesclavistas y los esclavistas, ¿verdad? Se dieron múltiples confrontaciones muy sangrientas, muy violentas. En Kansas llegaban tanto delegaciones completas que apoyaban la esclavitud, llegaban delegaciones completas que apoyaban la abolición de la esclavitud y llegaban allí con la intención de convertir a Kansas en un escenario de conflicto. Era simbólicamente una especie de ring entre estos dos sectores y se generaron muchos incidentes muy violentos, muy lamentables. Y se le llegó a conocer a los incidentes que se dieron entre estas dos facciones como el Bleeding Kansas, el Kansas sangriento o sangrante, como se quiera traducir. Así que la ley Kansas-Nebraska viene entonces a responder la actitud que estaban asumiendo algunos estados del norte de no acatar la ley de los esclavos fugitivos. Eso, como bien he mencionado, añade mucha tensión a los conflictos entre estos dos sectores. El ambiente se tornó mucho más hostil cuando el presidente de los Estados Unidos, para ese tiempo, que era James Buchanan, que era demócrata, le pidió al Congreso que entonces aceptara a Kansas como estado esclavista. O sea que esto fue como seguir añadiendo leña al fuego. Así que vemos como un bando trata de responder o tomar unas acciones y cómo entonces el otro bando también responde, y es una escalada entre estos dos grupos. Se va dando una escalada entre ambos sectores. Ya todas estas acciones lo que están haciendo es amenazando el balance entre los estados, y lo que están haciendo es agudizando, empeorando la crisis política en este país. Ahora bien, eso ocurre en el 1854, que muchas cosas ocurrieron en el 1854. Ahora bien, en el 1859 ocurrió lo que se conoció como el ataque de John Brown. ¿Quién fue John Brown? Bueno, John Brown fue un periodista y un aguerrido abolicionista, ¿verdad? Era un activista en favor de la abolición de la esclavitud. Y John Brown planteaba que había llegado el momento de demostrar las cosas con los hechos, ¿verdad? John Brown entendía que el tiempo de debatir en el Congreso, el tiempo de debatir, ¿verdad?, de intercambiar las ideas y de los argumentos, ya había pasado. John Brown entendía que había que accionar y que había que accionar violentamente. Así que John Brown creía en la lucha armada para erradicar la esclavitud. Por lo tanto, John Brown planificó un levantamiento, planificó un alzamiento donde iban a integrar, ¿verdad?, ese levantamiento esclavos, ¿verdad?, o sea, afroamericanos que habían sido esclavizados y afroamericanos libres. Así que él logró levantar algún tipo de ejército entre negros esclavos, negros libertos, y asaltaron un almacén de armas del gobierno de los Estados Unidos, un almacén que había en Virginia, y allí comenzaron un tipo de enfrentamiento armado con el ejército. Según, ¿verdad?, las crónicas, estuvieron 2 días intercambiando disparos, estuvieron en una batalla, en un enfrentamiento con el ejército. Por ese tiempo, finalmente, luego de 2 días de intensa batalla, Brown fue arrestado, fue procesado a través de un juicio y fue declarado traidor, ¿verdad? Traidor a la patria, traidor al país. Y 6 semanas después, John Brown fue ahorcado, ¿verdad? Fue sentenciado a la muerte mediante la horca. Es muy interesante, la vida de este hombre es muy interesante.
Si les interesa, pueden buscar en YouTube, hay una serie de documentales sobre él, y tiene una vida muy, muy fascinante, ¿verdad? Para poderla estudiar, ¿verdad? Una persona que dio su vida por la causa literalmente, y que no fue en vano, no fue en vano, porque eventualmente se logró, ¿verdad? Se logró el motivo y la razón por la cual él tanto luchó. Hay una foto, ustedes pueden buscar en internet, hay una foto, bueno, no una foto, es una pintura, pero es muy, está muy bien hecha, ¿verdad? Es muy realista. Y en esa foto capturan el momento cuando están sacando a John Brown de una casucha de su cárcel, me imagino, de la prisión en la que él estaba, para llevarlo a ahorcar. Y es una pintura que recoge muy bien estos rasgos, estas expresiones en los rostros de las personas. Y la foto es muy interesante porque recoge el momento cuando él está bajando las escaleras, está como esposado, amarrado, y hay una mujer esclava con su bebé, y le está acercando el bebé a él para que le dé un beso. Y es una imagen muy tierna y muy impresionante. Así que les recomiendo que puedan buscarla por internet y verla. Así que el ataque de John Brown se suma a estos eventos que están una vez más echándole leña al fuego. Es el cuarto detonante que va a propiciar la guerra civil. Y también se da el caso de Dred Scott. Y el caso de Dred Scott fue una situación que ciertamente preocupó mucho a los estados del norte. Y obviamente, pues, como les menciono, se considera un detonador. El caso de Dred Scott era un esclavo de un cirujano del ejército, ¿verdad? Se llamaba John Emerson. Y en un momento dado, este cirujano decide emprender un viaje por los estados del norte, estados libres, y se lleva a Scott, ¿verdad? Se lleva a su esclavo. Y este cirujano estuvo 4 años por los estados del norte, ¿verdad? Estuvo creo que en Illinois, estuvo en Wisconsin, así que creo que estuvo entre esos dos estados por mucho tiempo. Wisconsin todavía para aquel tiempo era un territorio, pero era un territorio libre, ¿verdad? Y eventualmente cuando Emerson fallece, cuando este cirujano fallece, le da a su esposa, a Scott, al esclavo, por herencia, ¿verdad? O sea, que lo mantiene en su estatus de esclavo. ¿Qué acontece? Que Scott argumentó y decía, bueno, pero es que yo estuve 4 años en estados del norte, y el acuerdo de Missouri contemplaba que una vez un esclavo, un negro esclavo, llegara a un territorio del norte, automáticamente era libre. Así que Dred Scott dice, bueno, yo estuve 4 años en estados del norte, por lo tanto, a mí no me pueden regresar a mi estatus de esclavo. Y Dred Scott demandó a la esposa de su amo, a John Emerson, y reclamó ante los tribunales de Estados Unidos que él merecía la libertad por esa misma razón, porque había estado en territorio norteño, territorio del norte, territorio libre. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el Tribunal Supremo pues decidió en contra, porque este caso llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo decidió en contra y estableció que Scott, por ser negro, no le cobijaban los derechos de un ciudadano de Estados Unidos, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo fue más lejos todavía y le dijo al Congreso de los Estados Unidos que no podía impedir, ¿verdad? O no podía decidir qué estados eran libres y cuáles estados no eran libres, ¿verdad? Eh, Así que eso sí impactó, porque básicamente esa decisión era un retroceso, ¿verdad?
en las garantías que habían alcanzado los estados del norte, donde los afroamericanos sí podían disfrutar de libertad. Así que en ese aspecto, esa decisión que toma el Tribunal Supremo en el caso de Scott redujo el estatus de los afroamericanos libres, así que los afroamericanos libres tampoco ya estaban protegidos por esta decisión, entendían que ellos no disfrutaban de estas garantías que disfrutaban los ciudadanos de Estados Unidos, entendían que los esclavos y los afroamericanos todavía seguían siendo considerados como propiedad, seguían siendo considerados como una cosa, no tenían derechos ni protección constitucional, ¿verdad? Y eso pues alarmó, imagínense, a toda esta comunidad de afroamericanos en el norte y en el sur. Y una nota del saber, nada es casual en esta vida, el juez presidente del Tribunal Supremo en aquel tiempo era dueño de esclavos, era el juez Roger Taney. Así que nada es casual en esta vida, ¿verdad? Así que eso fue una decisión que agudizó mucho más el conflicto y finalmente el detonante final que provocó la guerra civil fue la elección de Abraham Lincoln en el año 1860 bajo el Partido Republicano, ¿verdad? Así que podemos decir que la elección de Abraham Lincoln fue el hecho desencadenante que básicamente inicia la guerra civil. Si quieren tener un poco más de información en cuanto a cómo surgió el partido, ¿verdad? Y cómo surge Lincoln como candidato, les recomiendo, si no lo han hecho, se supone que lo hayan hecho. Si no lo han hecho, que repasen la clase sobre historias de los partidos políticos, ahí yo hablo bastante de eso. Y precisamente mencionaba eso mismo, que la elección de Lincoln básicamente provoca la guerra civil. Los estados del sur pensaban que si Lincoln asumía la presidencia, sus más preciados intereses como dueños de plantaciones y dueños de esclavos se iban a ver amenazados. Y por eso, una vez él gana las elecciones, deciden salirse de la Unión, comienza todo un efecto en cadena, de eso yo voy a estar hablando en la próxima clase. Pero es interesante porque aunque ciertamente el Partido Republicano, esa versión del Partido Republicano, era una versión antiesclavista y que buscaba proteger los derechos de los inmigrantes en aquel momento, Lincoln fue muy cuidadoso y en su campaña Lincoln decía que, bueno, él no iba a tocar la esclavitud en los estados que ya era legal, ¿verdad? Él lo que quería cuidar era el balance ya de los estados del norte. Así que Lincoln no necesariamente era tan súper abolicionista, ¿verdad? De alguna manera él quería proteger lo que era el sistema económico esclavista en los estados del sur. Ahora, los estados del sur no creyeron eso y una vez él es elegido presidente, deciden entonces salirse de la Unión y bueno, pues no quedó más remedio que iniciar entonces la guerra civil. Vamos a dejarlo hasta aquí, continuamos en la próxima clase ya, entrando en el detalle de el comienzo de este conflicto, cómo se desarrolló y cómo fue entonces culminando finalmente. Muy buenas noches a todos y todas, cuídense mucho.